Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a escucharme nuevamente. Como ustedes saben, esta es mi charla deportiva. Yo normalmente doy 2 charlas en el evento, doy una Genesis en el corto y mediano plazo el miércoles, y bueno, esta es un poco una charla, en vez de hablar de cosas técnicas, me tomo algunas libertades, y más que pretender decir para dónde van las cosas o algo por el estilo, mi interés siempre es el mismo, es tratar de decir algo que los deje pensando, que los motive, etcétera, digamos, para vivir en este mundo interesante donde estamos, ¿no? Normalmente yo en esta charla lo que hago es hablar de las cosas que están pasando afuera, lo que está pasando en el mundo, el long tail, los cisnes negros, los efectos de redes, la innovación, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero este año quiero hacer un pequeño cambio y en vez de hablar de las cosas que están pasando afuera, quisiera mirarnos un poco a nosotros mismos, quisiera un poco mirarnos para adentro. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Mirarnos, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a nosotros como organización. Yo creo que nosotros hemos discutido mucho, se discute mucho sobre la innovación, los efectos de la innovación, cómo es ese mundo, cómo es esa dinámica, efectos de redes, web 2.0, cambios, etcétera, etcétera. Pero hemos discutido poco sobre cómo deberíamos organizarnos para vivir en ese mundo. Es decir, en vez de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si hay cines negros, si hay long tail, ese tipo de cosas, hoy quería ir al revés. Y bueno, dado que eso es así, ¿cómo nosotros deberíamos organizarnos? ¿Qué deberíamos hacer? Y eso de alguna manera me motiva, porque pienso que así como se habla de las nuevas reglas de la nueva economía, tengo toda la sensación de que hay algo así como las nuevas reglas de las nuevas organizaciones. Es decir, que de la misma manera que la economía se comporta diferente, nosotros como organización nos tenemos que comportar diferente también. Entonces, lo único que pretendo hoy, ya les digo, no pretendo estar en lo cierto, ni mucho menos. Lo que pretendo es discutir algunas de esas reglas, a ver qué les parece, y bueno, y juntos ver qué podemos hacer. ¿Cuál es la importancia de no conocer las reglas? Bueno, la analogía que hacía era, supónganse que jugamos al básquetbol, y supónganse que no sabemos la regla del triple. Con mi amigo Simani, que no sé dónde está ahora, base de la selección de básquetbol, que me prometió que venía, no lo veo es bastante grandote, así que tengo que decir el nombre correctamente, porque si no voy a tener problemas. Osimani me contaba de que la regla del triple se instituyó en el año 79. Es decir, antes no valía el triple. Entonces, supónganse que tenemos un equipo de básquetbol, contratamos a un jugador, a un técnico y a un conjunto de jugadores, pero no saben esa regla. Por alguna razón le hicieron un manual viejo o lo que sea, no saben esa regla. Y vamos a suponer, para mejorar la analogía, que no pueden ver el tablero recién hasta el final del partido. ¿Qué es lo que le va a pasar? Lo que le va a pasar es que van a ver que el otro cuadro hace cosas raras que no van a entender. Es decir, lo que le va a pasar es, primero, en la cancha van a ver un círculo que no tiene ningún significado, que no importa nada, a 6,25 metros me parece, ¿no? Un círculo a 6,25 metros, y lo que van a ver es que los jugadores tiran de más lejos de lo que deberían. Es decir, no van a entender por qué un jugador tira de lejos. Ahora, el asunto, cuando ven el resultado final, ganó ese jugador, ganó ese cuadro que estaba haciendo cosas raras. Así que me parece que lo primero que tenemos que hacer es entender algunas de esas nuevas reglas, saber que está la regla del triple y cosas por el estilo. Por eso el nombre que le puse a la charla hoy es Los humanos no son recursos. Después vamos a hablar un poquito más por qué, de dónde viene ese nombre. Y en realidad lo que me motivó esta charla fue un mail que probablemente muchos de ustedes lo vieron. Es un mail que venía con fotos. Le voy a mostrar algunas, a ver si ustedes lo reconocen. Estos son unos señores programando arriba de una hamaca. Después, esto es un señor tirándose de un caño. Con esto pueden saber que no es nada en el Río de la Plata, porque hubiéramos organizado un concurso con ello. Así que no es en el Río de la Plata. Acá a esta chica la llamaron para comer, se tira por el tobogán, ¿de acuerdo? Bueno, todas estas cosas bastante exageradas.
acá hay una bastante más razonable. Hay una serie de programadores charlando en un living. ¿Saben de qué son estas fotos? ¿De dónde las saqué? ¿Recibieron ese mail? Es un mail de Google, es un mail del ambiente de trabajo en Google en Zurich. Sin duda, todos los anteriores que les mostré, sin duda que son altamente exagerados, pero quizás este no. Es más, me hizo acordar a un living que tenemos nosotros en Artes también, donde nos sentamos de la misma manera a discutir. Esto me motivó de alguna manera, dice, ¿será que hay esa regla del triple? Es decir, ¿será que no es tan loco lo que está haciendo esta gente? Y tiene alguna razón de serlo, ¿no? Y bueno, ese email en realidad me motivó para hacer esta presentación, que inicialmente la quería hacer interna, pero bueno, después me pareció que podía servir para todo el mundo y la hice la deportiva. Lo que quiero comparar es, vean ese ambiente de trabajo de esas personas trabajando en ese living con un ambiente de trabajo de la fábrica Ford en 1916. Ahí lo que tenemos es un conjunto de obreros armando un auto. Lo que quiero decir es que la mayor parte de nuestras intuiciones de cómo debe ser gerenciada una organización vienen de las mejores prácticas de dirigir este tipo de empresas. Es decir, la fábrica de Ford de 1916. Ya no existe más la fábrica de Ford de 1916, cambió muchas cosas, pero nos ha costado mucho cambiar la cabeza de cómo deben ser gerenciadas las cosas. Así que el objetivo mío hoy es tratar de ver, miren que alguna de las intuiciones, alguna de las cosas que nos parecía correcto para 1916 y que seguramente era correcto para esa época, hoy ya no valen más, hoy son diferentes. Y déjenme, si quieren, poner uno frente a otro. Por un lado tengo a una serie de desarrolladores programando y por otro lado tengo a unos obreros armando el auto. Lo que quiero decir es que están haciendo una tarea de naturaleza absolutamente diferente. Y ojo, cuidado, no quiero entrar en la falacia de discutir el pasado o criticar el pasado con los datos de hoy. Hablando de falacias, recomiendo la charla de José Lamas para el miércoles. Pasé el chivo, José. Pero, lo que digo es, independiente del paso del tiempo, estas personas están haciendo algo de naturaleza diferente. Lo que están haciendo los obreros en Ford, están haciendo una copia de algo en forma óptima. Es decir, lo que quieren es conseguir una copia del Ford T al menor costo posible. Es un juego de optimización. Lo que están haciendo los programadores arriba, están tratando de inventar algo nuevo, es un juego de innovación. Las reglas que definen uno y otro son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando yo estoy construyendo un auto en 1916, no ahora, en 1916, lo que me interesaba era, primero, el menor costo. Para conseguir el menor costo, la regla es la economía de escala. Yo quiero ser cuanto más grande posible, menor va a ser el costo unitario. Y lo que quiero ser lo más predecible posible. Yo no quiero que me cambien nada. De hecho, Henry Ford estuvo, 15 años haciendo el mismo auto. ¿De acuerdo? Así que muchas de las técnicas gerenciales vinieron porque yo quería ser lo más grande posible y quería ser lo más estable posible. Lo que están arriba están haciendo otra cosa totalmente diferente. Yo, al contrario, lo que quiero ser es lo más innovador posible. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué puse Ford de 1916 y Ford de 2000 y no puse el Ford de 2008? ¿Por qué parecería que estoy haciendo trampas? Porque en realidad Ford, si ustedes ven Ford de 2008, en realidad se parece mucho más a Google de 2008 que a Ford de 1916. Por darles unos ejemplos. El precio del petróleo, Toyota es el número 1, todos los competidores tienen autos híbridos, la venta de 4x4 ha caído en picada. Es decir, que cualquiera de esas cosas implica que Ford hoy, más que preocupado del precio unitario de cada auto que está saliendo, está muy preocupado de cómo va a innovar, de cómo va a crear cambios. Así que, digamos, de alguna manera, los métodos gerenciales que nosotros teníamos, me parece que ya nos adecuan al mundo de hoy. Ahora, si tengo que definir cómo era ese método gerencial, lo defino con estas dos palabras: recursos humanos. Es decir, en 1916, en esta foto acá, esta persona es Alfred Sloan, es el mítico presidente de General Motors, fue el que destronó a Henry Ford como número 1 en los Estados Unidos, y fue el que de alguna manera perfeccionó la idea de que los humanos son recursos. Él lo que tenía que hacer era fabricar un auto a un costo mínimo,
Así que lo que tenía más o menos era recursos de dos tipos. Algunos un poco duros, como tuercas y tornillos, y algunos un poco más blandos, como las personas, que tenía que tratarlo un poquito mejor que a los tornillos porque se le podían romper, pero no mucho más. De alguna manera, las personas eran un medio para hacer lo que tenía que hacer, que era el auto a costo mínimo. Podemos decir que ese estilo gerencial es el dedo índice, ¿no? Es decir, es el que dice fulano, es decir, es el presidente de la compañía, que por algo normalmente se dice la cabeza de la compañía, es la que piensa, fulano hace tal, fulano hace tal, fulano hace tal. Incluso es más interesante que al asistente le dicen la mano derecha. Le dicen la mano derecha porque casi todos son diestros y la mano derecha siempre obedece. La mano izquierda tiene más problemas. Así que, digamos, alguien le dice fulano en la mano derecha, lo que están diciendo es alguien que obedece perfectamente. ¿De acuerdo? Así que ese era el modelo. Otra vez, no me malinterprete, yo no digo que Alfred Sloan haya hecho las cosas mal. De hecho, construyó una potencia enorme que dura hasta hoy. Lo que digo es que las ideas que a él le sirvieron cuando él era presidente de General Motors no se aplican ahora en el tipo de organizaciones que nosotros tenemos, tanto sea casas de software como departamentos que fabrican software. Estamos haciendo algo de naturaleza totalmente diferente. Si ustedes quieren verlo, ¿por qué es de naturaleza diferente? Acá está la frase, digamos, el que gana una batalla no es el más fuerte ni el más valiente, es el que tiene la mayor capacidad de crear cambios. Es decir, Google, Microsoft, Artech o cualquier empresa de software o cualquier departamento de software va a tener éxito no porque consigue hacer una copia barata, lo va a hacer porque consigue innovar mucho más rápidamente. Así que, de alguna manera, la pregunta que hoy tenía es esa, digamos, ¿cómo se debe gerenciar una compañía que el cambio es su factor de éxito o fracaso? ¿Qué es lo que tiene que tener una empresa o una organización? ¿Cómo tienen que ser sus gerentes? ¿Cómo tienen que ser sus personas para que se pueda conseguir que el cambio es su herramienta de ganar o perder? Y para eso me hizo acordar a un libro que leí en el año 93. Para los que vieron el video, este es el fin del acertijo. Tenía 3 libros para elegir el de Alices. Este es un libro del año 92, que yo leí en el año 93 y volví a releer para esta charla. Y fue una cosa bastante interesante. Acá nomás está bien. Fue un hecho... ¿Vienen más personas o...? Yo les agradecería que suba alguno más y charle conmigo. Tengo un lugar, por lo menos tengo. Bueno, es un libro bastante raro. Yo realmente lo había leído y me había olvidado de él. Y cuando lo leí en el año 2008 me di cuenta cómo había influido en mí. Es decir, si me hubieran preguntado que lo leí, me olvidé completamente. Sin embargo, influyó bastante. Es un libro escrito de una forma bastante compleja, porque es al estilo de los griegos, es decir, es un diálogo entre dos personas. Y hoy, para nosotros hoy leer un libro que es un diálogo entre dos personas, no sé, a mí me costó mucho, incluso ahora en el 2008 cuando lo volví a leer, me siguió costando, pero creo que es el libro más sabio de Alices, uno de mis héroes. Así que hoy lo que quería es... bueno, el libro se llama Dominando los Cambios, es decir, que es exacto lo que yo estaba buscando. Quiero saber cómo hacemos como empresa para dominar los cambios. Entonces, lo que quiero hacer es un pequeño resumen. Ojalá que a ustedes le pasara lo mismo que con el libro, conmigo, es decir, ojalá que se olviden absolutamente de esta presentación, pero alguna de estas ideas le quede. Bueno, el libro empieza con esta idea fundamental, la palabra cambio, ¿de acuerdo? Es decir, ganamos o perdemos porque hacemos cambios. Ahora, ¿cuál es el problema si hacemos cambios? Si las cosas cambian, el problema que tenemos es que vamos a tener problemas. Es decir, los cambios generan problemas, lo cual nos obligan a tener soluciones. ¿De acuerdo? Ahora, esa solución, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Simplemente crear cambios nuevos. ¿De acuerdo? Hay una frase de Alices que dice, los problemas nunca se solucionan, se cambian por problemas nuevos. Hay otra más cínica todavía que dice, la madre de todos los problemas son las soluciones. Pero es la misma idea, ¿no? Es decir, miren, si hay una cosa que tenemos que aprender de nuestras organizaciones, siempre vamos a tener problemas. Es más, en el único lugar que no hay problema es en el cementerio.
Así que, digamos, la primera mala noticia, olvídense, si no tienen problemas, algo pasó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el truco? El truco es con qué velocidad consigo hacer este ciclo. Es decir, yo tengo un cambio, con eso genera problemas, con eso busco una solución que genera nuevos cambios. Yo tengo una cierta velocidad para hacer eso. Si en determinado momento no consigo hacerlo más rápido que otro, eso es lo que decía Boyle en la presentación anterior, alguien me va a ganar. O, digamos, voy a tener problemas, voy a empezar a quedar obsoleto, que es el problema número uno, el peligro número uno que nos pasa en el mundo de hoy. Así que, digamos, lo que tenemos que dominar es cómo hacemos para hacer eso. Y Adichie dice, con una cosa muy simple, dice que si yo tengo soluciones, una solución básicamente consiste en dos cosas: en tomar una buena decisión y en implementarla. ¿De acuerdo? Tengo que tomar una buena decisión y después implementarla. ¿Cuál es el problema de esto, de tomar una buena decisión e implementarla? Bueno, que de alguna manera se necesita cabezas diferentes, y por eso es muy difícil ser gerente. Es decir, para tomar una buena decisión, lo que necesito de alguna manera es ver todos los puntos de vista. Necesito dudar, necesito pensar, es un proceso que demora, necesito ver todas las consecuencias de lo que está pasando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De alguna manera, en el proceso de toma de decisiones, uno tiene que ser democrático, uno tiene que escuchar a todo el mundo y tiene que buscar cuál es el mejor punto de vista, la mejor decisión. Y a lo contrario, en el momento de la implementación. En el momento de la implementación se acabaron las dudas, se acabó el momento de revolver a pensar o de ver los problemas. Simplemente hay que ejecutar, hay que ser un dictador. Entonces, tenemos de alguna manera que nosotros como gerentes, y cualquiera somos gerentes, digamos, porque cualquiera de estas organizaciones está haciendo cosas complejas que necesita de los demás, necesitamos ser en un momento democráticos y en otro momento dictadores. El problema es que eso tiene que ser en el orden correcto. Muchas veces un error que cometen los gerentes es ser dictadores en la toma de decisiones y democráticos en la implementación. Lo que dice Adichie es, hay que hacer el largo camino corto. ¿De acuerdo? Es decir, que está bien tomarse el tiempo para tomar la decisión, pero una vez que la tomamos, la tenemos que implementar rápidamente. Es el largo camino corto. No podemos cometer el error al revés, de hacer el corto camino largo. Es decir, tomo rápidamente la decisión, en realidad es una decisión mal tomada, y después cuando me meto, en el momento de la implementación, me meto en líos de novela. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer punto. Así que, si tuviéramos que resumir cuál es la calidad gerencial de una organización, y cuando hablamos que nosotros tenemos que tener una buena calidad gerencial, se resume en dos cosas nada más. Tengo que tomar decisiones de calidad y tengo que ser eficiente en el momento de la implementación. Eficiente en el momento de la implementación me refiero a la eficiencia gerencial. ¿Cuánto esfuerzo me lleva a mí que las cosas pasen? Si tengo que estar constantemente llamando a la gente, etcétera, trabajando hasta tarde, lo que sea, para que las cosas pasen, entonces soy poco eficiente en la implementación. Así que tenemos calidad en la toma de decisiones y eficiencia en la implementación. Vamos a ver un poco la calidad en la toma de las decisiones, en el punto de decidir. Si yo tengo que decidir, lo que dice Adichie es que yo tengo que, una solución tiene que tener por lo menos estos 4 imperativos, tiene que haber tenido en cuenta estas 4 cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo? ¿De acuerdo? Hasta ahora no estoy diciendo nada nuevo, es algo bastante obvio. Si yo le tengo que decir a alguien, le tengo que comunicar a alguien, fulano, implementar tal cosa, por lo menos le tengo que haber definido estas 4 cosas. Adichie la dibuja como un cuadrado y voy a decir que adentro lo que quedó adentro del cuadrado es la solución, es lo que tenemos que implementar y le voy a llamar de responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el gran aporte de Adichie a este tema? Es que los humanos no son recursos. Como los humanos no son recursos, somos diferentes, somos todos diferentes. Como somos todos diferentes, nosotros tenemos estilos. Ahora, hay muchas clasificaciones de personas, las personas estas, las personas otras, etc. Lo interesante para este caso, lo que dice es que nosotros como personas tendemos a concentrarnos en alguno de los vértices de este cuadrado. ¿De acuerdo? Va a haber personas que cuando le doy un problema solo se van a preocupar en qué es lo que hay que hacer.
Hay otros de quién lo va a hacer, otros el cuándo o el por qué y otros el cómo. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera, como estilos de personas, nos tendemos a concentrar en uno o en otro. Por ponerle algún nombre a eso, vamos a decir que el que se preocupa del qué es el tipo que es el productor, quiere hacer cosas, disfruta hacer cosas. El que se preocupa del cómo es el administrador, se preocupa, no le importa qué es lo que se está haciendo, pero se preocupa de la eficiencia, de cómo están haciendo las cosas. ¿De acuerdo? El que se preocupa de las personas le vamos a llamar al integrador, y el que se preocupa del cuándo y el por qué, en realidad en este vértice está el cuándo y el por qué, las dos cosas, es el emprendedor. Así que, si yo tengo que tomar una decisión, necesariamente tengo que tener un equipo de gente que tenga estos 4 puntos de vista. Porque no hay la persona perfecta, los humanos no somos recursos, no somos perfectos, así que nunca solo nosotros, lo único que va a pasar es concentrarnos en alguno de esos puntos e ignorar todos los otros. ¿De acuerdo? Lo que dice que todos los libros de gerencia, la mayoría de los libros de gerencia están equivocados, porque lo que quieren decir es que las personas sean perfectas. Lo que quieren, asumen y quieren que uno pueda ver todos los vértices de este cuadrado de igual forma, cuando nosotros en realidad no es así. Vemos cada uno diferentes. Así que lo primero, tenemos que tener de alguna manera, ¿cómo podría decirle?, humano diversidad en la organización. Es decir, de la misma manera que los biólogos hace poco se dieron cuenta en un ecosistema la importancia de la biodiversidad, es decir, que si hay pocas especies, ese ecosistema está en peligro. De la misma manera necesitamos una especie en nuestras organizaciones de humano diversidad. Necesitamos gente diferente, gente que tenga puntos de vista diferentes. Algunos se preocupan del cómo, otros del qué, otros del por qué, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, eso nos trae un problema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo personas diferentes, necesariamente voy a tener conflictos, me voy a llevar mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué me voy a llevar mal? Porque, bueno, es muy probable que tenga problemas de comunicación. Es decir, me voy a encontrar cada una de este tipo de persona, de alguna manera se preocupa de cosas diferentes. Por ejemplo, el emprendedor, no sé por qué te miro a vos, Miguel, lo que quiere está en el mundo de las ideas, quiere los por qué se están haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, el administrador, en la otra punta, se está preocupando del cómo, es decir, no le importa si se están haciendo cosas o no se están haciendo cosas, lo que interesa es el cómo. Ahora, ¿qué es lo que dice Adices? El problema es que nosotros nos comportamos de forma diferente. Por ejemplo, supongamos que se arma una pelea, y espero que esto no reconozcan a ninguno en su matrimonio en esto que voy a contarles. Supongamos que se hace una pelea entre un emprendedor y un administrador, ¿de acuerdo? Alguien está en desacuerdo. Lo que dice es que normalmente el emprendedor habla mucho, es decir, habla, es decir, muestra su desacuerdo hablando fuertemente, discutiendo, gritando, humillando, lo que sea, ¿de acuerdo? El administrador, cuando no está de acuerdo en algo, es al revés. En vez de hablar, se calla. No dice nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supónganse que discute el emprendedor con el administrador, el empleador, y el administrador callado. Entonces, vamos a suponer que después vamos y nos entrevistamos. Y le preguntamos, che, fulano, ¿cómo te fue? ¿Saben qué va a decir el emprendedor? Dice, fantástico. Dice, lo convencí. Dice, no me dijo nada, le planteé todo mi punto de vista y no me dijo nada. ¿De acuerdo? Vamos al administrador y dice, ¿cómo te fue? Dice, este tipo es loco, yo no le quise decir nada, pero si seguimos así... Peor que eso, digamos, al otro día, el emprendedor que después se pelearon, se rompieron los platos, al otro día de mañana el tipo dice, ¿qué haces, fulano? ¿Cómo te va? ¿No? Es decir, viene perfectamente, ¿de acuerdo? El administrador, 15 años después, le va a decir, ¿te acordás aquel 22 de septiembre, 5:15 de la tarde, que vos me dijiste tal cosa? Y le llega la carta de divorcio, ¿no? Digamos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, tenemos formas de comunicación totalmente diferentes. Este es todo un capítulo emocionante. A veces alguna vez voy a una charla deportiva alrededor de este tema. Pero lo que les quiero decir ahora es, necesitamos de humano diversidad. Necesitamos puntos de vista diferentes en el equipo. Pero si tenemos puntos de vista diferentes en el equipo, vamos a tener conflictos. De alguna manera, entonces, necesito un equipo complementario, pero si tengo un equipo complementario voy a tener diferentes estilos, listo, conflicto.
¿de acuerdo? Es decir, se va a armar lío. La primera cosa que les quiero, la otra cosa, mala noticia que les tengo es, olvídense, en nuestras organizaciones siempre vamos a tener conflictos. Si pensamos que no tenemos conflicto, otra vez, es en el cementerio, ¿de acuerdo? Así que conflictos siempre vamos a tener, y el conflicto nunca es agradable, nunca a nadie le gusta pelear, ni mucho menos. Ahora, lo que podemos hacer es, podemos transformar o ayudar para que el conflicto sea o constructivo o destructivo, ¿de acuerdo? Avilles lo dibuja así como una carretera, digamos, ¿no? Es decir, la carretera perfecta, la freeway, es el destructivo. Es decir, si nos empezamos a pelear y no hacemos nada, vamos al destructivo, ¿de acuerdo? Ahora, el constructivo es una curva, tenemos que salir de camino, tenemos que manejar, en cualquier momento nos podemos ir afuera, es decir, tenemos que hacer esfuerzos para que sea constructivo, ¿de acuerdo? Así que lo que necesitamos es un equipo biodiverso o humano diverso que va a tener conflictos, y necesitamos que esos conflictos sean constructivos. Me voy a correr de acá porque me va a agarrar el constructivo en cualquier momento, el destructivo, ¿no? Bueno, voy entonces, ¿qué se necesita para que un conflicto de estilo transformarlo en constructivo? ¿Qué es lo que necesito hacer? Lo que dice es que tiene que haber un clima donde yo pueda aprender de las diferencias. Es decir, mi estilo, yo voy a pelearme con alguien que tiene estilos diferentes, pero voy a terminar aceptando eso si yo aprendí del punto de vista diferente, ¿de acuerdo? En esa pelea entre el emprendedor y el administrador, el emprendedor tiene que entender que el administrador me va a salvar de problemas. El tipo es capaz de ver que yo me podría estar metiendo en problemas sin saberlo, ¿de acuerdo? Y el administrador tiene que entender de que si se hace siempre lo mismo, uno no puede hacer cambios, entonces al final también voy a morir. Así que tiene que haber un clima de alguna manera de aprender. Si conseguimos un clima de aprender, lo que dice Avilles es vamos a tener un clima de respeto, y de alguna manera lo que dice es que vamos a ser colegas, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ser colegas, y estamos llamando a las personas que son diferentes que nosotros, que con estilos diferentes, pero que aprendemos de su punto de vista, que la respetamos y aprendemos su punto de vista. Lo interesante de Avilles con esta teoría es que dice, uno puede predecir si una solución es buena, si una decisión ha sido buena o mala, solo haciendo dos preguntas. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a suponer que armo grupos de 4 con ustedes y le doy a cada uno, les cuento un problema y les digo que me describan el problema que le acabo de contar y que me pongan la solución. ¿De acuerdo? Lo que dice Avilles es, con solo dos preguntas, yo puedo saber qué es lo que hay en el sobre, si lo tengo que abrir, es decir, si me describieron el problema correcto y la solución correcta, o no lo tengo que abrir porque en ese sobre está equivocado, ¿no? Es decir, las preguntas son, ¿quién trabajó en el problema? Es decir, si ese equipo de 4 personas era un equipo homogéneo o era un equipo heterogéneo. Si era homogéneo, ya le puedo decir qué es. Miren, por ejemplo, supónganse que los 4 eran administradores. Le di el problema. Muy fácil. Yo sé lo que dice el sobre. Lo que va a decir el sobre es, el problema se debió a una falta de control y la solución va por poner más controles. Si lo que había era solo productores, solo lo que les interesaba hacer cosas, también no tengo ni que abrirlo. Van a tener un problema muy simple con una solución brutal. Es decir, lo que van a decir es vender la fábrica, despedir a toda la gente, digamos, brutal. Si lo que tengo es integradores, gente que se orienta a las personas, lo que va a decir el sobre es, mire, el problema no está bien definido, necesitamos crear un comité para que lo estudie mejor. ¿De acuerdo? Y bueno, y si son todos emprendedores, lo que dice ni abran el sobre porque hay una bomba atómica, ¿no? Adentro del sobre. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es quién trabajó en el problema, si esas personas eran heterogéneas, si tenían varios puntos de vista. ¿De acuerdo? Ahora, no alcanza, porque podía haber sido heterogénea y se llevaron las patadas, así que el otro componente es cómo trabajaron, si consiguieron trabajar en un clima de respeto. ¿De acuerdo? Si consiguieron en última instancia aprender el uno del otro. Bueno, con eso de alguna manera era la parte de decidir. Vamos a suponer entonces que conseguí ese equipo,
y tomé una buena decisión, una decisión precisa, etcétera, etcétera. Ahora tengo otro problema, ahora lo que quiero hacer es implementarla. Y voy a suponer que es un problema suficientemente complejo para que no lo pueda hacer yo solo. Si la decisión era pequeña y la puedo hacer yo solo, la hago y no le pregunto a nadie y listo. El tema es cuando es algo complejo y necesito que otros colaboren conmigo. Así que ahora entré en otro juego. El juego es ¿cómo hago para que la gente colabore conmigo para resolver mi problema? Entré en otro tipo de juego. Y bueno, vamos a ver. Adices dice que para eso nosotros naturalmente usamos 3 fuerzas o 3 formas diferentes de hacer que la gente colabore con nosotros. Puse un ejemplo acá, vamos a suponer un director técnico. En este caso puse el nombre Saltio Basile, no se lo confunda con Gastón Verdier, ¿no? Lo voy a hacer un poco rápido la charla porque no estoy seguro que cuando termine esta charla todavía sigue siendo director técnico de Argentina, ¿no? Pero, miren, Basile, igual que cualquier otro técnico, siempre tiene el mismo problema. Él no entra a la cancha. Es decir, lo que entran son los 11 jugadores, ¿de acuerdo? Y él tiene que hacer de alguna manera que los jugadores hagan lo que él dice. La primera forma que tiene de hacerlo es lo que se llama autoridad, la segunda se llama poder y la otra influencia. Vamos a definir cada una de ellas. Vamos a definir autoridad como es el derecho de tomar ciertas decisiones. Basile tiene el derecho de decir quiénes son los 11 jugadores que van a entrar. Eso, cuando él decide quiénes son los 11 jugadores que van a entrar a la cancha, está aplicando autoridad. Alguien dice, ¿por qué lo hizo? Porque tengo un decreto, es un derecho. Mirá, acá la AFA me nombró, ¿de acuerdo? Un hecho como cualquier hecho, esa autoridad se puede perder. Pasa con los presidentes democráticos, pasa con los directores técnicos, pasa con muchas cosas, ¿no? Pero entonces, lo primero que tenemos es, la autoridad es el derecho de tomar la decisión. Alguien nos nombró, o tenemos algún papel, o tenemos algo que dice que podemos tomar esa decisión. Alrededor de eso hay una serie de reflexiones interesantes. Vean la primera. Supongamos, este es el cuadrado que le había puesto hoy. ¿Se acuerdan que la solución era un cuadrado que de alguna manera era la responsabilidad? Entonces, el cuadrado es lo que yo tengo que implementar, ¿de acuerdo? Ahora, no sé si ustedes vieron que Adices dibujó la autoridad redonda, no un cuadrado. Entonces, miren lo que nos pasa. No encaja, ¿de acuerdo? Es decir, en las organizaciones, normalmente tenemos la responsabilidad y la autoridad no coinciden. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que a veces nos mandan a hacer cosas por las cuales no tenemos autoridad. O a veces tenemos autoridad de cosas que no tenemos responsabilidad. Normalmente nosotros asignamos eso, es que nuestra organización está mal. ¿De acuerdo? Que nuestra organización está totalmente desorganizada y demás. Lo que dice Adices es que no, muy por el contrario, esto es un síntoma que es una empresa que está en cambio. Lo que quiere decir es que si nada pasara, con el paso del tiempo yo puedo enfocar la responsabilidad y la autoridad, de tal manera que encaje perfectamente. El problema es que las cosas se mueven. Entonces, como siempre se están moviendo, en el momento de sacar la foto, en el momento que te dicen fulano hace tal cosa, es probable que les digan a ustedes que tienen que hacer algo, con lo cual no tienen ninguna autoridad para poder hacerla. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si les toca algo acá, ahí no van a poder, no tienen autoridad, pero tienen responsabilidad, lo tienen que hacer. ¿De acuerdo? Eso es absolutamente normal y lo que nos dice es que no tenemos control absoluto de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y dado que estamos vivos, no tenemos control absolutamente de nuestras vidas. Siempre vamos a tener esta situación donde las cosas no encajan perfectamente. Es más, y esta es una transparencia que debe mucho imponerla. Lo que dice Adices es que, miren, en una empresa joven, tanto la responsabilidad como la autoridad, más que ser dadas, son tomadas. Lo que quiere decir es que nadie me nombró, yo me nombré. ¿De acuerdo? No esperé que me llamara al directorio para decir, fulano, ahora estás encargado de tal cosa, sino que directamente armó el lugar. Es decir, había un lugar libre y lo tomó. En una empresa joven que está creando constantemente nuevas áreas, siempre aparecen lugares donde no hay nadie, y esos lugares la gente lo pide o lo toma, más que espera que lo dé. ¿Por qué dudé? Por las dudas igual le pedí a Laura que me trancara con llave el escritorio, ¿no? Para no llegar a mi escritorio y me tomaron el lugar.
¿De acuerdo? En una empresa vieja la relación en vez de 60-40 es 40-60, pero igual también es un porcentaje altísimo. Es decir, tanto la autoridad como la responsabilidad en un porcentaje muy alto, en vez de ser dado, se pide o se toma. Otra reflexión interesante. Vamos a suponer la responsabilidad, ¿no? Vamos a suponer que tengo yo algo que hacer, que es un cuadradito, y tengo un compañero al lado que tiene otro cuadradito que tiene su otra responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa si la responsabilidad está superpuesta? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo que, digamos, hay un área que los dos jugamos? De alguna manera, miren, lo puedo ejemplificar con esta foto. Es decir, miren, este es un caso típico de una dupla jugando al tenis. Si va para un lado, va un jugador. Si va para el otro, va el otro jugador. El problema es qué pasa cuando va al medio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando va al medio? ¿Qué es la manera correcta de hacer las cosas cuando la pelota va al medio? Lo mismo que están haciendo estos dos en la foto, ¿de acuerdo? Los dos se mueven. Es decir, los dos van a la pelota. Uno le pega, pero los dos van a la pelota. La otra cosa que se puede aprender es, si jugás con Federer, hacete el oso y deja que pegue Federer, ¿no? Pero eso no viene a la charla, eso no lo dice Alicia, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Hay una pérdida, para ser eficaces, tiene que haber una pérdida de eficiencia. Es decir, que vayan los dos a la pelota es una pérdida de eficiencia, y eso es normal. Lo que nos pasa muchas veces, sobre todo en las burocracias, que nos cuesta tanto, es decir, tenemos tal adversión a que las cosas sean ineficientes, que empezamos a poner reglas y reglas y reglas de quién tiene que ir a la pelota, de tal manera de que esté bien definido quién se tiene que mover, de tal manera de que no se gaste energía de más. Lo que dice es que en el caso extremo se arma tanto lío y las reglas son tan grandes que viene y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, te pongo un jugador en el medio. Ahora, ¿qué pasa si pongo un jugador en el medio? Si pongo un tercero. Ahora tengo dos áreas de problema, ¿de acuerdo? Y ese es el gran lío de las burocracias. Por querer control, voy poniendo cada vez más reglas que voy perdiendo cada vez el control. ¿De acuerdo? Así que, en última instancia, ¿cuál es el mensaje? En estas organizaciones de cambio creciente, tenemos que ser buenos jugadores de equipo. Hay momentos que tenemos que hacer las cosas que tienen que ir dos a la pelota. ¿De acuerdo? Acá está la frase, cuanto más rápido sean los cambios, mejor tiene que ser el trabajo en equipo. Si no, pumba, nos pone un jugador en el medio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver poder ahora. Poder es, yo le decía, Basile aplica autoridad cuando dice, estos son los 11 jugadores que entran. ¿Cuándo aplica poder? Poder es la capacidad de penar o recompensar. ¿Cuándo Basile aplica poder? Cuando le dice, cuando hay un titular que llegó tarde y entonces el día del partido no lo pone, lo está castigando. O cuando no hace un cambio táctico, cuando saca a alguien no por un cambio táctico, sino porque estaba jugando mal. No sé, tipo Carrasco, erraba un gol y lo sacaba. Estaba usando poder, ¿de acuerdo? Lo interesante del poder, es un juego bien peligroso el poder. El director técnico tiene poder sobre los jugadores, ¿de acuerdo? Si Basile tiene poder sobre los jugadores, pero los jugadores tienen poder sobre Basile. ¿Cómo lo hacen eso? Bueno, cuando Riquelme no le pasa la pelota a Messi, le está aplicando poder a Basile, lo está castigando a Basile. El caso, miren, en Uruguay todavía se discute si en la eliminatoria pasada, cuando perdimos con Venezuela 3-0 acá y el técnico era Carrasco, todavía se discute si los jugadores lo bombearon, en el sentido de que se dejaron perder para que después se echaran al técnico, cosa que efectivamente pasó. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces un caso bien claro. A pesar de lo que pensamos, que el poder está arriba, muchas veces hay más fuerza abajo, es decir, el poder tiene más poder abajo que arriba. ¿De acuerdo? Este es un juego bastante peligroso. Normalmente personas de muchísima autoridad, presidente de la República, presidente de la compañía, etcétera, se comportan como si tuvieran mucho poder. Pero en la realidad cada vez tienen menos. Es decir, cuanto más alto es su autoridad, más necesitan de más personas para hacer las cosas, lo que hace que cada vez puedan hacer menos, haya más personas que tienen más poder. Si ustedes le preguntan, mucha de esa gente con mucha autoridad se sienten muy frustrados, porque en la intimidad nunca lo reconocen públicamente, porque no consiguen hacer las cosas, porque cada vez necesitan más cantidad de gente que colabore con ellos para poder hacerlo. La otra cosa muy importante del poder, y hay que tenerla muy en cuenta,
es que el poder se gasta. ¿De acuerdo? El poder se gasta. Una de las cosas que le pasa a un gerente nuevo es que le gusta, es un chiche nuevo y empieza a aplicar poder, empieza a castigar, empieza, digamos, uno siente hasta cierto placer sádico en aplicar el poder. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? El poder se gasta. ¿De acuerdo? Los gerentes más experimentados saben que no pueden aplicar mucho poder. Si aplican mucho poder, el poder se gasta. ¿Quieren un ejemplo típico de esto de que el poder se gasta? Miren esta foto, ¿la reconocen? Déjenme explicarle para los extranjeros. Este es un señor, es un árbitro de Uruguay que se llama Prudente, que hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo bien, suspendió un partido de fútbol porque uno de los cuadros llegó tarde. ¿De acuerdo? Llegó 30 segundos tarde, todavía se están discutiendo si llegó o no tarde. El asunto es que el tipo terminó el partido. Fue un caso de poder brutal, castigó brutalmente, hubo heridos, problemas, etcétera, etcétera. Bueno, vean 2 reflexiones. Primero que hay un cierto placer, ¿no? En esa foto, ¿no? Es decir, ¿va serio o diciéndolo? Ahora, lo segundo es que lo gastó todo el poder, es decir, lo gastó completo. Es más, en el otro fin de semana no pudo arbitrar, y ahora dijeron que nunca más va a arbitrar Nacional, que fue al cuadro que lo perjudicó. ¿De acuerdo? Es decir, que el uso del poder hay que tener muchísimo cuidado, el poder se gasta. Ahora, yo le decía, tenemos autoridad, tenemos poder, y bueno, y tenemos uno más, que es la influencia. ¿De acuerdo? La influencia es cuando conseguimos que alguien haga algo sin autoridad y sin poder. Basile lo hace cuando está en el entretiempo y le habla a los jugadores. Cuando habla a los jugadores, fulano, vamos a ganar, vamos a hacer esto, le podemos ganar, etcétera, no está aplicando, está tratando de que hagan algo, pero no está aplicando ni autoridad ni poder. El caso más extremo que yo conozco de influencia es Albert Einstein, que lo traje ahí. Él, en el año 38, 39 creo, él hizo una carta al presidente Roosevelt en los Estados Unidos diciéndole que construya la bomba atómica. Le dijo, Hitler está construyendo la bomba atómica, yo le pido que construya la bomba atómica. Y no tenía ninguna autoridad sobre Roosevelt, no tenía ningún poder, no lo podía castigar si Roosevelt no lo hacía, pero Roosevelt hizo el proyecto Manhattan que terminó en la bomba atómica. Para terminar el cuento, en realidad se repitió muchísimo Hitler porque Einstein, porque se pensó que Hitler estaba haciendo la bomba atómica y no lo era, interpretó mal una carta de Niels Bohr, en la carta de Niels Bohr donde él le hablaba de física y en determinado momento se puso a hablar de la empleada, que la empleada no había hecho la cama o algo así, una cosa así, y Einstein interpretó que eso era una clave para decir que Hitler estaba construyendo la bomba atómica, y el tipo le estaba hablando de que la empleada no había hecho la cama, digamos, pero bueno, se repitió toda la vida de esa situación. Pero es el ejemplo más brutal que yo conozco de uso de influencia, es decir, sin autoridad ni poder. Así que en última instancia, si yo quiero hacer algo, necesito una conjunción de autoridad, poder e influencia. Pero ¿cuál es el problema? En nuestro tipo de empresas, esos círculos no son iguales, ¿de acuerdo? En una organización de software, creo que la realidad es más parecida a esta. La autoridad es más o menos la misma, pero el poder es muy poco. Yo no puedo aplicar poder para que alguien haga más rápido la versión X. Digamos, yo no le puedo decir, fulano, no se te ocurrió ni ideas, estás suspendido por 3 días. ¿De acuerdo? Es decir, no funciona así. Y sí funciona mucho más grande la influencia. El problema es que la influencia lleva muchísimo tiempo de construir. ¿De acuerdo? Porque, fíjense, no es un derecho, nadie me lo da. Es decir, yo no digo, bueno, ahora voy a ser influyente, ¿no? Si me pone, bueno, fulano, ahora sos el influyente de la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, que se construye mucho con el tiempo. ¿Qué les quiero decir con eso? Para nosotros poder implementar, para poder ser eficientes, necesitamos equipos que lleven mucho tiempo trabajando, porque esa es la manera que nos permite construir la eficiencia. Así que vamos a ver el tema de implementar. Si yo tengo que implementar una solución, lo primero que me tengo que preguntar si tengo esa conjunción de autoridad, poder e influencia. Si tengo esas 3 cosas para poder implementar la solución, bueno, listo. Si no la tengo que traer las personas para que lo tengan que hacer. El problema es que esas personas pueden tener intereses, digamos, yo quisiera que tuvieran intereses comunes, pero normalmente van a tener intereses diferentes. Así que, de la misma manera que en la otra rama había estilos diferentes,
ahora, en el momento de implementar, tengo otro tipo de conflicto, un conflicto que le voy a llamar conflicto de intereses. Así que básicamente las empresas tengo dos fuentes de conflicto, o de estilo, dice fulano es un pesado, o de intereses. Yo quiero, este me hace trabajar hasta tarde y yo quiero llevar a los niños al colegio, ¿de acuerdo? Es decir, son, por un lado, y de otro son las dos fuentes principales de conflicto. Vamos a ver cómo se resuelve el conflicto de intereses. Bueno, en este caso, dice que se resuelve con amor, ¿de acuerdo? Yo, me pareció un poco esotérico cuando yo probé esta charla con el equipo de desarrollo y dije, noté que la gente se empezaba a agarrar de la manito. Así que dije, mejor vamos a algo previo. Y yo creo, y ahora es una opinión un poco más personal, pero que los intereses se consiguen resolver el conflicto de intereses si conseguimos crear un clima donde se compartan las cosas y un clima de un equipo de gente que haya peleado batallas juntas durante algún tiempo. Es decir, el juntarnos para ir directo no vamos a tener ese clima de confianza. Siempre vamos a tener gente que tiene agendas paralelas, que está pensando otra cosa, etcétera, etcétera. Ahora, si conseguimos compartir, si conseguimos pelear batallas juntos, en última instancia vamos a tener confianza, ¿de acuerdo? Un clima de confianza y diremos que estamos trabajando con amigos. Así que ahora vamos a las dos preguntas, digamos, ¿cómo puedo predecir una implementación, no la solución, si va a ser hecha? La primera es preguntar, bueno, el equipo de gente que le di la tarea de que tenía que implementar, ¿tiene suficiente autoridad, poder, influencia? ¿De acuerdo? La primera es esa. Y la segunda es, ¿están los intereses alineados? Es decir, la gente que está, es un equipo, tiene la sensación de que están en el mismo barco, la frase de los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno. Si eso es así, entonces la solución va a terminar siendo implementada. Así que, y ya para resumir, déjenme decirles lo que les quería contar hoy. Nosotros tenemos cambios, vivimos de los cambios. Pero si hay cambio, va a haber problema y vamos a tener que decidir e implementar. En cualquier caso, vamos a tener conflictos, ¿de acuerdo? Vamos a tener conflictos de intereses, conflicto de estilo y conflicto de intereses. Y para que ellos sean constructivos necesitamos un clima de respeto y confianza, ¿de acuerdo? Este es el punto fundamental y por eso es tan importante. Por eso el clima de respeto y confianza no es un cliché que queda bien decirlo. Es una cuestión de que si vamos a crear cambios en este tipo de organizaciones, el clima de respeto y confianza es lo más importante. Y con esto era un poco lo que le decía, volviendo a la analogía del triple, con esto lo que le quería contar era, bueno, esta es la raya, ¿de acuerdo? Es decir, ahora lo que tenemos que hacer, saber que existe la raya para tirar el triple, no quiere decir que ahora vamos a invocar los triples. Le preguntaba a Osimani ayer y me decía que él todos los días, cada vez que va a practicar, practica entre 250 y 300 triples por día. ¿De acuerdo? Es decir que saber la regla no sirve de nada. Es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que avanzar un paso más, tenemos que avanzar a practicar. Tenemos que practicar en nuestras organizaciones. ¿Cómo podemos practicar para mejorar el clima de respeto y confianza? Bueno, mi humilde opinión es que tenemos que crear un clima de aprendizaje, y tenemos que crear un clima de compartir. Si conseguimos un clima de aprendizaje y compartir, vamos a tener el respeto y la confianza, que eso es lo que queríamos. De alguna manera, y ya para terminar la charla, déjenme terminarla con una reflexión de Adices. Adices decía que si antes tenía el gerente de índice que les contaba al principio, que le decía fulano hace esto, fulano hace otro, ahora necesito otra analogía. Decía, bueno, se preguntaba, ¿cuál es el dedo más importante de la mano? Entonces decía, el dedo más importante de la mano es el dedo gordo, porque siendo diferente a nosotros, puede trabajar con cada uno de los otros dedos. Muchas gracias.